Érase una vez una niña llamada A. Maripili, B. Vanessa, C. Santa María Teresa Catalina Adelaida de todas las comarcas. Voy a elegir la C, que me parece el nombre más bonito. Érase una vez una niña llamada Santa María Teresa Catalina Adelaida de todas las comarcas que caminaba con una cestita por A. Un bosque, B. Una ciudad repleta de zombies, C. Una estación de tren de Londres. La B, por supuesto, una ciudad repleta de zombies. Vale. Érase una vez una niña llamada Santa María Teresa Catalina Adelaida de todas las comarcas que caminaba con una cestita por una ciudad repleta de zombies cuando de repente se topa con A. Un lobo feroz, B. El presidente actual del gobierno, C. Maluma Baby. Estoy entre la B y la C, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro, y leemos un rato. Venga, me quedo con la C. Ok, vale. Érase una vez una niña llamada Santa María Teresa Catalina Adelaida de todas las comarcas que caminaba con una cestita por una ciudad repleta de zombies cuando de repente se topa con Maluma Baby y el susodicho le dice A. Hola Zeta-Cola. B. Mi mamá me mima. C. Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo. Luego los cortamos y los convertimos en papel para poder dejar constancia de nuestro vacío. Pues sin lugar a duda me quedo con la opción C, que es claramente lo que diría Maluma si me lo encontrara. Sí, claro. Érase una vez una niña llamada Santa María Teresa Catalina Adelaida de todas las comarcas que caminaba con una cestita por una ciudad repleta de zombies cuando de repente se topa con Maluma Baby y el susodicho le dice: los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo, luego los cortamos y los convertimos en papel para poder dejar constancia de nuestro vacío, a lo que la niña llamada Santa María Teresa Catalina Adelaida de todas las comarcas dice... Perdona, Saray, ¿falta mucho para terminar el cuento interactivo? Opción A, depende. Opción B, es un cuento que nunca termina. Opción C, dale la intro del programa. Escojo la letra C. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Muy buenas, guapérrimos. Bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Hoy hace frío. Es de esos días ideales para leer cerca de una chimenea o envueltos en una manta, así estilo gusiluz. Y si yo, que vivo en España, el país del sol según el resto de europeos, estoy tiritando a ratos, no me quiero ni imaginar cómo se encuentra mi compañero de letras Naviru Xorno, que vive en la remota y helada Finlandia. ¿Cómo estás, amigo? No, pues yo tengo un poquito de calor. Sí, claro, bueno, porque tienes ahí tu buen sistema de calefacción, ¿no? Supongo. Sí, bueno, más que eso, las casas están muy bien aisladas, entonces no... O sea, si te digo que la calefacción apenas la enciendo, no se lo creería casi nadie de España. Es que, mira, prácticamente, hombre, los nigromantes no pueden vernos, pero nosotros cuando grabamos el programa sí nos estamos viendo. Y él está en manga corta y yo llevo literalmente un edredón alrededor del cuerpo. Por eso decía lo de Busilú. Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces decías que sí, que las casas están hechas precisamente para eso, para mantener aislados a los... Sí, pero bueno, yo totalmente leer un libro cerca de una chimenea, o sea... Tiene su encanto, ¿no? Sí, algo más romántico. Y luego, si no te gusta el libro, pues bueno... Lo puedes quemar. Es algo efectivamente. Bueno, día perfecto para el tema que tenemos hoy. Libros sobre libros. Libros que en la trama cuentan con uno o varios libros como parte fundamental de la historia, o como hilo conductor, o como elemento imprescindible de cara a conocer a los personajes. Y tengo que decirte que me ha resultado muy curioso buscar títulos de este tipo para el programa, porque hay muchos y seguramente nos habremos dejado novelas muy célebres a este respecto, pero para eso están nuestros nigromantes, para escribirnos en la caja de comentarios qué libros que hablan sobre otros libros creen que deberíamos haber incluido en la lista. Y ahora sí, Navi, ¿hablamos de libros? Pues venga, vamos a hablar de libros que hablan de libros. Muy bien. Pues bueno, yo la primera recomendación que les traigo es un libro de un autor japonés
que nació en 1978 y se dedica al campo de la medicina. No obstante, su otra pasión son los libros. A este hombre pues le encanta leer y le encanta escribir. Estoy hablando de Sosuke Natsukawa, y su obra más conocida es El gato que amaba los libros, una novela que ha recibido varios premios literarios y ha sido traducida a más de 30 idiomas. Ahí queda eso. La prosa de este escritor es clara y el libro está repleto de simbología y de un profundo respeto a los clásicos universales que todo acérrimo lector encontrará a lo largo de esta gran obra. En este libro nos encontramos a Rintaro Natsuke. Es un hikikomori en toda regla, y para los que no sepan qué significa ser un hikikomori, lo explico. Es un término japonés para referirse al fenómeno social que consiste en personas que han escogido, digamos, abandonar la vida social de una forma un tanto extremista, y lo hacen por factores personales. Bueno, puede ser desde fobias sociales, agorafobias, trastornos de la personalidad, timidez, o simplemente porque sí, ¿sabes? Porque no quieren estar rodeados de personas. Entonces, pues bien, una vez tenemos en cuenta esto, ¿no? Pues regresamos a Rintaro Natsuke, protagonista absoluto de esta historia, y como iba diciendo, un hikikomori en toda regla. El muchacho pues se refugia en una librería con mucha identidad que regenta su abuelo. Para él pues es mejor vivir entre libros que relacionarse con personas de carne y hueso, por supuesto. El problema viene cuando su abuelo muere al principio del libro y el joven tiene que hacerse cargo del negocio y empezar a responsabilizarse de las cosas. Por primera vez en su vida pues tiene que relacionarse con personas, con por ejemplo la delegada de su clase del cole, que vive muy cerca de él, pues se preocupa de él al saber que ha fallecido su abuelo. Y lo visita mucho, ¿no? a la librería para saber por qué no asiste al colegio. Luego tenemos el chico cool del instituto, que es un año mayor que él, y este descubre su pasión por la literatura y inician una especie de amistad, por así decirlo. Y por último tenemos a su tía, una mujer rechoncha y simpática que está dispuesta a coger las riendas de su vida si así lo desea el muchacho. Pero esto no es todo, porque aparece en escena Taro, un gato que habla. O sea, sí, un gato que habla. Y por si fuera poco, va y le pide ayuda con descaro y desparpajo. Ya sabemos cómo son los gatos, ¿no? Que son los amos de los humanos y no se les puede negar nada, ¿no? Así que Rintaro acepta ayudarlo porque, atención, los libros están en peligro de extinción. Y hay que salvarlos a toda costa antes de que sea demasiado tarde y todos sean destrozados, ¿no? Y aquí empieza la fábula, una fábula maravillosa, ¿no? Es un relato tierno en el que impera el amor a los libros. Se hacen guiños a libros, pues por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, al libro del Principito, a ver si digo bien el autor, Saint-Exupéry. Por poner algunos ejemplos, no lo he dicho bien, ¿verdad? Saint-Antoine de Supéry, ¿no? No se puede. Oye, ojo, que a lo mejor yo lo estoy pronunciando fatal, ¿eh? Mira que he ensayado el nombre un montón de veces y no me acerco. Bueno, Sara lo ha dicho mucho mejor que yo. Y bueno, eso. Tengo que buscarlo, ¿eh? Tengo que buscar a ver cómo se pronuncia. Tú sigue. Yo es que lo he buscado, es que aquí viene mi memoria selectiva. Y bueno, luego también el libro, la novela, trata temas actuales como pues conflictos editoriales, el desánimo en los lectores ante la extensión de algunas obras, como por ejemplo 1, 2, 3, El Quijote. Y bueno, pues eso, además el libro, pues eso, cuenta con una prosa brillante, frases cortas, cargadas de mucha simbología. Así que ya sabéis, nigromantes, si te gustan los libros que tratan sobre libros y encima eres amantes de los gatos, yo creo que este libro te lo tienes que apuntar sí o sí. Y ahora me voy a finalizar la exposición de este libro diciendo gracias en japonés y a ver si soy capaz de coger el chiste fácil y malo. Domo arigato. Hombre, ahora mira, acabo de buscar el nombre, ¿vale? Y estamos equivocados los dos, porque es sí. Antoine de Saint-Exupéry. O sea que... No sé si lo he dicho mal antes, o sea, ese sería el... Bueno, yo no lo quiero volver a intentar, ¿eh? Porque... No, para evitar los E15 de lengua, ¿no? Básicamente. Croissant. Eso lo sabemos decir todos, igual que
une omelette du fromage, ¿no? Ah, Eso mira. sería... Yo hasta ya no llego. Tu nivel es un poco más A mí avanzado. no, yo cuando me interesa algo aprendo, ¿sabes? Si quiero pedir una tortilla de queso tengo que aprender a pronunciarla porque es lo que hay. Pues eso, Antoine de Saint-Exupéry, ese sería el nombre del autor del Principito, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con libros. Ya, por descontado, me he apuntado este título. Además, ¿cómo se dice? Hikikomori. 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 Vale, vi un Hikikomori. documental sobre esto y me pareció alucinante, ¿no? Como... Sí, es que claro, yo consumo mucho manga, hay muchas series japonesas y bueno, es que es una pasada de que hay adolescentes que trabajan desde casa y hacen la compra por internet, o sea, no salen de su casa casi nunca. O sea, los tiene que forzar la familia, o si viven lejos, o sea, imagínate un joven que se tira 4 años sin salir de su apartamento. O sea, es que me parece algo tan fuerte. No, si encima tiene las posibilidades de hacerlo. Claro, por ahora con internet es fácil acceder a todo, ¿no? Dejan la basura en la puerta, te la tiran, te traen la comida. No sé, me parece algo... yo creo que es importante sociabilizarse un poquito con los humanos, aunque te caiga mal la especie humana. Bueno. Bueno, vamos a continuar, Navi. Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Yo, me parece que en la primera temporada hablé de este libro. Sí, lo apunté en su momento y no lo he leído todavía. Y me parece que fue en el especial de animales. Y bueno, el título habla por sí solo, ¿no? Si bien las novelas de amor no son fundamentales para la trama, sí lo son para el protagonista, un viudo que intenta afrontar la soledad, asumir la pérdida a través de esas historias que le enriquecen de algún modo, que le sanan el corazón. Y aparte de eso, en el libro se van a encontrar impresionantes descripciones del Amazonas, personajes a modo de crítica social. Primero, tenemos ahí el alcalde del pueblo donde vive el protagonista, que es apodado La Babosa, por su condición de político, pero también porque es un tipo muy desagradable, que siempre está sudando y además maltrata a su esposa, así que el término de babosa le va que ni pintado, ¿no? El pueblo entero lo detesta y digamos que este pueblo coexiste con una tribu amazónica, la tribu Shuar, que vive muy cerca y de forma constante los lugareños buscan roces con ellos por las diferencias culturales, ¿no? y por la ignorancia, sobre todo. Un día en el que el pueblo se da cuenta de que aparece, el cadáver de un hombre con signos de haber sido atacado de forma salvaje y muy cruel, el alcalde, esta babosa, pues decide culpar a la tribu. Y es aquí donde el protagonista interviene. Por cierto, se llama Antonio José Bolívar Proaño, y señala que eso es obra de un animal, ¿no? Probablemente de un tigrillo, que es una especie de leopardo, ¿no? Y lo hace porque él, durante una época, convivió con la tribu Shuar y aprendió mucho de ellos, a entender la naturaleza, a dar valor a las cosas verdaderamente importantes y sobre todo pues aprendió a desenvolverse en la selva. Y es por esto que la babosa le solicita que busque a la fiera, porque está provocando el caos entre los habitantes del pueblo, ¿no? Y sin destripar lo que viene a continuación, digamos que todo esto causa una serie de conflictos emocionales en Antonio, ¿no? Que aparte de recordar constantemente a su esposa fallecida, pues tiene que lidiar con dos naturalezas a la vez. La primera como humano racional, que piensa en la seguridad y en hacer lo que todos creen que es lo adecuado, y la otra, su parte más instintiva y empática también. Yo escogí esta novela, a pesar de no profundizar demasiado en los libros, porque el personaje necesita sus adoradas historias para sentirse bien, ¿no? Y hay muchos fragmentos de este trabajo en el que él se plantea: ¿qué hago aquí bajo la lluvia intentando matar a un animal que a mí no me ha hecho nada, cuando yo podría estar bien tranquilo en mi casa leyendo mis novelitas, aislándome del mundo que tanto daño me ha hecho, ¿no? Es una historia sencilla pero contundente, se lee muy rápido y aunque no es una joya literaria, la recomiendo por los valores que proyecta, ¿no? Yo la leí de adolescente y luego ya de adulta fui a casa de mis padres un día y me puse a ver los libros que tengo allí, que aún tengo muchos, allí en casa de mis padres, están ahí de vacaciones. Bueno, pues encontré este y dije, mira, para leerlo en el avión cuando esté de vuelta puede estar bien. Y la verdad es que, claro, desde la madurez uno llega a reflexiones mucho más profundas, al margen de que la historia en sí sea sencilla y con un estilo ligero. Pero sí, un viejo que leía novelas de amor es una de las opciones que proponemos hoy. Muy, muy interesante. Voy a intentar subirle unos cuantos puestos. Es un libro muy sencillito, te lo puedes leer en una tardecita.
Bueno, pues lo tendré en cuenta. Cuando vea, mira, tengo 2 días libres antes de que empiecen lecturas conjuntas. Yo lo debo tener por aquí, luego lo busco y te lo enseño. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos con la tercera recomendación. Yo el libro que les traigo a continuación no es una novela, es un libro escrito por una compañera del club Descubriendo Historias y me refiero precisamente a Ariel Zorión. La hemos nombrado alguna vez en el podcast. Sí. Y esta es la primera vez en la que vamos a profundizar en uno de sus libros. ¿Y qué libro es? Pues el libro en cuestión se titula ¿Cómo escribir 3 o 4 libros al año? Muy king eso, ¿eh? Sí, y es que la colega escribe libros con una facilidad abrumadora y lo más importante y lo que me parece digno de elogio, que están bien escritos y son entretenidos. Entonces, y libros largos, es que algunos libros estamos hablando de 400 o 500 páginas. Entonces, ¿qué mejor que leer los consejos que esta prolífica escritora reúne en este libro, ¿no? Pues para no intentar emularla, pero al menos para intentar darme un poquito más de prisa. Para ser más prolíficos, ¿no? Como sí. autores. Bueno, el libro o guía, ¿no? Es muy cortito, tiene 73 páginas. Lo publicó en julio de 2022 y lo tenéis en Amazon, está también en Amazon Unlimited. Lo podemos ubicar en la categoría pues, de creación literaria e incluso en libros de desarrollo personal y autoayuda. Y aquí pues tenemos que el autor hace el ejercicio de explicarnos un poco pues, su situación personal y la forma en la que ella trabaja. Ahonda mucho en que cada persona es única y lo que le funciona a ella pues puede que no te sirva a ti. Por lo que si tras leer el libro no escribes 4 libros al año, pues no significa que estás haciendo las cosas mal. Cada persona pues tiene un poco pues su método de trabajar, pero bueno, personalmente me fue muy interesante leer los errores que cometía Ariel en el pasado cuando escribía sus primeras novelas. Y es que es muy cierta esa frase que dice que la experiencia es algo maravilloso, puesto que nos permite reconocer un error cada vez que lo vemos, cada vez que lo volvemos a cometer, ¿no? Y en este caso, cada persona comete una serie de errores diferentes, por lo que a mí me ha sido muy enriquecedor darme cuenta pues, de los que ella cometía cuando era primerida, porque son algunos que yo sigo cometiendo y no me había dado cuenta hasta ahora, que los ha señalizado Ariel en su libro. Llegado a este punto, pues tengo que dar un aviso, y es que si vais a leer este libro esperando encontrar una fórmula mágica sobre cómo detener el tiempo, pues ya os comunico que no lo vais a encontrar, o sea, lo siento. Para publicar varios libros al año, pues se necesita constancia y mucho trabajo duro. Y bueno, si Ariel, pues que tiene vida familiar, tiene un trabajo aparte, tiene un montón de hobbies, además lee porrones de libros, porque me suena que el año pasado leyó 70 y pico, 80 y pico libros. O sea, si ella es capaz de escribir 3 o 4 libros al año, yo creo que los demás, al menos yo, puedo intentar escribir uno bueno, al es muy año, aunque inspirador, sea. ¿no? Desde luego. Sí, es muy inspirador. Y luego, ya te digo, tiene momentos de autoayuda, ¿no? En los que ella misma pues dice pues, que había momentos que le gustaría tirar la toalla, momentos de desesperación, cuando pues, uno se queda atascado, ¿no? En una historia y le dan ganas de darse cabezazos, ¿no? Y ya te digo, tiene momentos muy enriquecedores que a las personas que amamos las letras y nos gusta escribir, pues podemos encontrar, pues eso, enriquecedor, como he dicho antes. Bueno, pues tengo pendiente a Ariel, me la has recomendado muchas veces, la verdad, pero la historia de siempre, ¿no? Yo no puedo, no utilizo tan bien el tiempo debe ser, y a lo mejor me conviene leerme un libro así para aprender a organizarme, ¿no? Sí, desde aquí lanzamos un mensaje a Ariel. Tienes que escribir un libro de cómo leer 30 o 40 libros en una semana, por Ariel Zorión. Madre mía, pues sí. Bueno, yo más o menos me suelo leer eso al año, pero claro, no escribo 3, 4 libros al año. No, bueno, pero tampoco te quedas corta, amiga. No, pero estoy últimamente, sí que es cierto que a medida que va uno escribiendo más trabajos, ¿no? Te das cuenta, empiezas a detenerte más a la hora de escribir y eres más conciso, quieres ser mucho, no sé si me estoy explicando, o sea, intentas ser más efectivo cuando escribes, y antes a lo mejor escribías más del tirón porque claro, no te detenías a hacer análisis sobre lo que estabas escribiendo, y en ese momento de mi vida estoy tardando un poco más, pero porque estoy siendo también más concienzuda, ¿no? Sí, más metódica, por así decirlo. Sí, y a lo mejor escribo un fragmento considerable y como no pasa mi filtro, borrar, ¿sabes? Y claro, está ralentizando bastante el tema, ¿no? No, a ver, cada persona, yo por ejemplo en mi caso, yo escribo, a mí me gusta guardarlo en el cajón, esperar meses o años para volver a retomar la misma historia, ¿no? Y con otra perspectiva
tratarla de nuevo y reescribirla, ¿no? A mí me encanta reescribir. No, mira, ese es ya mi pasatiempo favorito. O sea, no paro de reescribir las obras, no sé por qué me hago eso. Pero bueno, sí, un poco en el fondo es porque quiero dar lo mejor de mí, ¿no? Y sobre todo para alguien que dedica su tiempo a leer un libro mío, pues me gusta que piense que le ha llegado un trabajo muy analizado, ¿no? Esa es la... Por lo menos dar la mejor versión de uno, ¿no? Cuando sí, bueno, mira, por ejemplo, dos datos. Dan Brown, el 90% del tiempo él lo dedica a reescribir. Y en el otro sentido tenemos a Stephen King, que él no es mucho de reescribir. Él es un poco como Ariel. O sea, yo acabo un libro, si lo finaliza, lo vuelve a leer. Y bueno, pues a la siguiente historia. Que claro, por eso tenemos a Stephen King o Ariel, que son súper prolíficos. Y luego tenemos a otros autores. Pues estamos ahí colgados de las reescrituras. O sea, cualquier método de los dos es totalmente efectivo. Porque ya hemos visto en ambos casos que al final la perfección, ¿no? O lo bueno de la historia no es cuántas veces se reescribe o escribirlo de una sola vez, sino es tener una buena idea, ¿no? Y si consigues el objetivo al final de proyectar lo que tú pensabas. Sí, exacto. Bueno, pues nada, tomamos nota. Ariel Sorión, que ya me han hablado mucho de ti, así que tendré que ponerme manos a la obra. Bien, en este programa no hay día que no mencionemos Un trabajo del rey, de Papy King, ¿eh? Hoy toca hablar de Misery, una obra maestra que si no conocen ya están tardando en descubrir, histórica en muchos sentidos, porque por una vez una adaptación cinematográfica de una novela de Stephen King fue digna, con Kathy Bates en el papel de Annie Wilkes y con James Caan como protagonista. Es cierto que el libro presenta algunas diferencias con el filme, pero uno llega a las mismas conclusiones cuando acaba de ver la película y más o menos los personajes están planteados como en la novela. ¿Y por qué traemos una historia como Misery al programa de libro sobre libro? Pues en esta historia tenemos a un escritor, a Paul Sheldon, que se avergüenza de las novelas que le han catapultado a la fama. Es una serie de novelas románticas con Misery como protagonista, personaje ingenuo que él detesta, pero eso que le ha procurado enorme fama y dinero. Paul está en un proceso rebelde, digamos, quiere mostrar al mundo que está capacitado para escribir algo de mayor calidad y al fin consigue terminar la saga de Misery con la intención de no tener que volver a escribir historias baratas nunca más. Se está desplazando en coche para entregar el manuscrito de una nueva historia a la editorial, cuando de pronto una monumental tormenta de nieve se cruza en su camino y acaba sufriendo un accidente. Y aquí es donde empieza la pesadilla de este pobre hombre, que es rescatado por Annie, una enfermera con graves problemas mentales. Ella lo acoge en su casa y atiende sus terribles heridas. Está gravemente lesionado en las piernas. Y bueno, Annie hace su función de enfermera primero desde la profesionalidad, pero aquí hay un detalle interesante. Es una super mega fan de este autor, especialmente por ese personaje, por Misery. Hasta aquí uno puede pensar, oye, qué suerte tuvo este hombre de toparse con una enfermera que además lo tiene en un pedestal y quién mejor para cuidar de uno, ¿no? Error, porque ella está muy desequilibrada y viendo entre... Bueno, sí, no sé, es que de verdad el personaje es tremendo. En fin, ella encuentra entre las pertenencias de Paul Sheldon el último trabajo que ha escrito y le pide permiso para leerlo, ¿no? A ver, te han salvado la vida, ¿cómo le vas a negar eso, no? Pero Annie lo lee, no está conforme con este libro, le parece soez y muy alejado de lo que a ella le gusta, así que decide quemarlo y obligar al escritor a escribir una nueva historia de Misery. Entonces, yo me río porque, claro, uno lo piensa y, caray, los que hemos leído este trabajo sufrimos con Paul Sheldon esa... Es un agobio. Yo sufrí un agobio con este libro que mal lo pasé. O sea, hija de la fruta. Total, es tremendo, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la lectura se alternan dos realidades, ¿no? La que está escribiendo Paul Sheldon, esa nueva entrega de Misery, y el tormento que está viviendo él mismo, ¿no? A manos de una perturbada. King hace un trabajo magistral, no solo con el personaje de Annie, que es terrorífico, sino con el de Paul Sheldon, porque a pesar de ser la víctima de esta historia, es un hombre un tanto arrogante, y eso genera emociones muy complejas en el lector, ¿no? Hay una parte racional de ti que entiende esa actitud de Paul Sheldon, caray, que lo tienen retenido contra su voluntad y además se encuentra bajo los cuidados de una señora que no está bien, no está en sus cabales, ¿no? Pero hay otra en la que nos posee una especie de síndrome de Estocolmo insoportable
y llegamos a sentir cierta lástima incluso por ella, por la psicópata. O sea, para mí eso demuestra la enorme capacidad de King de desarrollar los personajes, ¿no? Increíble. Luego la atmósfera de esta novela, que es muy agobiante, como tú apuntabas, y acertada, ¿no? El libro de terror autentiquísimo es una de mis novelas favoritas de Stephen King, así que por supuesto la recomiendo. Lo que no recomiendo es toparse con un fan como Annie Wilkes en la vida, de verdad. O sea, imagínense qué tortura. Yo no sé si habría aguantado tanto como el personaje de esta novela, ¿eh? No. Me gustó algo mucho de esta novela, que es que el personaje de ella, de Annie, no te llega a caer mal tampoco. O sea, no, por eso te digo. Está tan humanizado y bueno, te puedes llegar a poner en cierta medida, ¿no? en su lado, ¿no? Pero bueno, la llegas a comprender. Y eso me pareció tan fascinante de Claro, luego ya cuando avanza un poco más el desarrollo y llegamos al final, ahí es cuando ya dices, vale. Cuando tú abrazas ya al pobre hombre y piensas, por favor, que le salga bien la cosa a este tipo. Porque cuando no la merece. locura ya dices, vale, hasta aquí llegamos ya, ¿no? Pero al principio me sentía identificado un poco con ella, ¿no? Digo, a ver, yo me encuentro a George R. Martin, yo le obligo a acabar la novela, o sea... No, pero lo mejor de todo es que ella era como que, no, has terminado la saga de Misery, pero a mí esto no me convence, o sea, yo quiero que tú dejes de escribir esto que estás escribiendo ahora, que te crees que vas a tirar por aquí, y no, te obligo a que continúes la saga de Misery. Y él, pero ¿cómo voy a continuarla si he matado a Misery? O sea, sí. Y el tío empieza a escribir y es como, no puedo creer lo que estoy haciendo. Estoy sometido por dos partes. Por un lado, por esta señora que me tiene encerrado en esta habitación, y por otro, sometido a mi propio personaje, a ese que tanto detesto y que estoy obligado a seguir manteniendo vivo, ¿no? Es una ida de olla total. Bueno, me encantó. Creo que, bueno, es que claro, Stephen King, señores, no podemos decir más al respecto. Sí, deben de leerlo, ¿eh? Si no han leído Misery, es una lectura estupenda. Sí, yo muchas veces a gente que no ha leído Stephen King y me dice, ¿con qué libro puedo empezar? Siempre digo, si no te gusta el terror, Ojos de Dragón. Digo, si te gusta el terror, Misery. Digo, porque digo, es uno de sus mejores trabajos y digo, está muy bien, o sea, tiene momentos terroríficos la novela. Es horror psicológico a tope y es simple, o sea, no hay ni extraterrestre ni fenómeno. No. O sea, es una cosa humana realmente, sí. ¿no? O sea, es un terror humano que podemos experimentar cualquiera, y espero que no, pero que está al alcance de... O sea, quiero decir, es algo que está ahí, es ¿no? algo... Sí, está ahí, exacto. Puede En pasar el caso de ella, ¿no? De Annie, es que hay personas con problemas como el que tiene Annie. En la sociedad coexistimos con gente así. Y nunca sabemos cómo van a arremeter, ¿no? Contra uno en un momento determinado. Así que cuidado con quién te topas por el camino, ¿no? Cuidado con tus compañeros de trabajo, que son ahora entendemos a los hikikomori, ¿no? Se dice sí, a los hikikomori. Ahora los entendemos, ¿no? Porque se queda en su casita sin salir a la calle. Sí, total. Pues bueno, pasamos de Misery de Stephen King. Ahora ha llegado la hora de hablar de uno de mis escritores favoritos españoles. Sin el apartado del terror, pues mi lista la encabezan Carlos Sisi o Saray Ramírez. En la categoría de novelas de misterio o multigénero, en una de las primeras posiciones se encuentra el maestro Carlos Ruiz Zafón. O sea, para mí leerlo siempre te traslada pues a eso, a un mundo con tintes góticos, llenos de pasajes exquisitos, personajes muy bien dibujados, prosa elegante, delicada, o sea, en fin, ¿qué voy a decir de estas alturas, no? Para los acérrimos a nuestro podcast, recordarán que en la primera temporada, en el programa 14, analizamos el libro de La sombra del viento, un libro pues protagonizado pues con Daniel Sampere, ¿no? Y Fermín Torres como protagonistas, aunque no podemos olvidar a los libros. Otro protagonista más durante toda la trama de aquel primer libro en el que se inicia la saga de la que yo voy a hablar ahora. O sea, ha llegado el momento de sumergirnos en la tetralogía de El cementerio de los libros olvidados. A La sombra del viento pues le sigue El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Son libros que se cruzan entre ellos, los mismos personajes, algunos nuevos, y digamos que forman piezas de un puzzle algo independiente, ¿no? Que lo dijo el propio autor, ¿no? Y siguiendo esta lógica, pues yo decidí en una lectura conjunta leerme el tercero. Y aunque lo entendí, pues había algunos flecos en la trama que no lograba visualizar del todo porque habían sido tratados en el libro anterior, que no lo había leído,
Así que por lo que yo les recomiendo que si van a leer esta saga, En orden. no hagan experimentos, que para eso me encargo yo, y leanlos en el orden que fueron escritos. Muy importante. Yo a día de hoy pues llevo la mitad de esta saga leída, el primero y el tercero. Y les puedo decir que el tercero también me pareció sublime, o sea, casi a la altura del primero, muchísimos misterios, muchísimo más de Fermín. Encontré todavía el personaje mucho más dibujado que en el primero, o sea, con mucha más profundidad, fue algo que me sorprendió, mucha más el vocabulario, ¿no?, que emplea y los diálogos mucho más ricos y mucho más graciosos y desternillantes, ¿no? Fue algo que me llamó muchísimo la atención. Pues ya es decir, porque en la primera novela Fermín está muy bien dibujado, ¿no? Pues en el tercero todavía va como un pasito más allá, ¿no? Y bueno, pues en esta saga, ¿no?, pues habla mucho del Cementerio de los Libros, que es una biblioteca ficticia que la ubicamos en Barcelona, en una Barcelona oscura que se desarrolla a lo largo del siglo XX, en periodos claves pues como son la Guerra Civil o la dictadura de Franco, ¿no? Y el propio autor ha narrado muchas de las entrevistas que le hicieron, que cuando él escribió esta saga, ¿no?, pues siempre tuvo en cuenta a los lectores, ¿no?, a los amantes de la literatura, ¿no? Y por eso los libros pues tienen mucha presencia en el transcurso de esta saga. Y bueno, quiero leerme el segundo libro, lo quiero leer ya, pero bueno, lo mismo que te pasa a ti, Saray. Tenemos tantos libros pendientes que es que a veces uno mira la lista y dice, ¿por cuál empiezo? ¿Por cuál empiezo? Claro, porque a lo mejor en ese momento tú te encuentras psicológicamente o un estado anímico más adecuado para leer otro tipo de novelas de las que tienes en la lista y dices, bueno, esta la puedo apartar un momento y no das pie, o sea, no es que no, es que no te da, es que no, o sea, a veces no encuentras en el instante, y son libros que yo también quiero leer. Yo solo me he leído el primero de esta saga y pienso que Safón, bueno, para mí fue una apertura mental total. Safón es mágico e inmortal para mí, ¿no? Nos ha dejado, por desgracia, pero creo que su literatura ha marcado a muchísimos lectores, a generaciones. Sí, no, y ha dejado un buen legado, porque yo todos los libros que he leído, es que todos son buenísimos, o sea... Es que es muy rico escribiendo. Yo creo que llevo ya la mitad de su obra leída. ¿Sí? Y ya te digo, es que no hay ningún libro que... Bueno, quizás la primera trilogía que escribió, que es así un poco más de corte juvenil, que aún así Marina, está... ¿no? ¿Se llama? Sí. Sí. No, creo que no, ¿eh? ¿No? Uf, ahora aquí me has pillado, ¿eh? Perdona, estoy hablando sin saber, ¿eh? No. Marina no es. Tendría que buscarlo y ahora no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, son así un poco más juveniles, pero aún así están muy bien escritos, tienen su estilo, este estilo así oscuro, ¿no? Pero bueno, que es que aún así, o sea, son buenos, o sea... A mí me cautivó, y mira que, porque me hablaba todo el mundo de Ruiz Zafón, y sí, claro, por supuesto, es un escritor reconocido en el mundo de las letras, que eso ya es bastante complicado, ¿no? Es estando en vida, quiero decir. Y yo decía, bueno, vale, sí, puede ser muy bueno, pero a lo mejor no es mi tipo de literatura. Y de hecho tengo que decir que a lo mejor, de motu propio, yo no habría leído esa novela por la trama en sí, que a lo mejor no me atrae tanto, ¿no? Porque yo soy, pues señores, lectora oscura, a mí me gusta todo lo que sea maligno, ¿vale? Pero... bueno, antes de continuar a la siguiente, porque la acabo de buscar aquí, sí. Tenemos razón los dos. Tiene, digamos, 4 libros de, digamos por así, de narrativa juvenil. Tiene la trilogía de la niebla, que es a la que yo hacía referencia, vale. Que es El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche y Las Luces de Septiembre. Pero luego en 1999 escribió Marina, que también está considerada un poco narrativa juvenil. Así que los dos, 1-1, empate. No, pues, bueno, sí, tengo pendiente a Safón. Creo que es un autor que, al margen de tus gustos, debes conocer. Al menos léete La Sombra del Viento, me parece magistral en muchos sentidos. Es mágico, es sensible. Es un libro que ahonda en emociones muy, muy humanas, en cosas que forman además parte de nuestra cultura como país también. Y no te deja indiferente. Bueno, he conocido a algunas personas que me han dicho que el libro les pareció denso, y yo me parece algo tan contrario a lo que yo sentí leyéndolo, porque me cautivó desde las primeras páginas y recuerdo estar ansiosa por terminar de leer el libro, ¿no? Es muy bueno Safón, ¿eh? Y bueno, les invitamos, como tú decías, a escuchar el especial que hicimos de La Sombra del Viento, porque me parece muy jugoso ese análisis. Hicimos
profundizamos mucho en el tema de los personajes, sobre todo, lo recuerdo. Y fue de nuestras primeras, digamos, reseñas, ¿no? Que es así como un poco más fresco, porque ahora ya sí que se nos nota un poquito más profesionales cuando reseñamos libros, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo cuando me equivoco y digo las cosas como me da la gana, pero bueno, no importa. Bueno, somos humanos, no somos robots. De momento. De momento. Bueno, pues... ¿Tienes algo más que comentar? Ah, vale, pensaba que ibas a comentar. No, ya te iba a dar paso a ti. Bueno, Cementerio de los libros olvidados, tetralogía magnífica, según los críticos. Yo solo puedo hablar del primer libro y sí, es divino. Bueno, yo tenía previsto hablar del Rey de Amarillo, de Robert William Chambers, por aquello de que todos los relatos giran en torno a la misma obra. Pero, como le mencionamos hace nada en el canal, opté por otro trabajo que también habla sobre libros y es una historia muy intensa. El nombre de la rosa, de Umberto Eco, novela de 1980 que está ambientada en la Europa del siglo XIV con un profundo peso religioso y nos narra la historia de un fraile, de Guillermo de Baskerville, y su alumno, Azzo de Melk, que están investigando unos crímenes acaecidos en una abadía italiana. Hay una adaptación cinematográfica de esta novela en la que intervienen Sean Connery y Christian Slater, película del 86, me parece, y es icónica dentro del mundo del cine, pero yo voy a hablarles de la novela. Nos vamos a encontrar dos tramas a la vez que tienen lugar en esa abadía y nos las cuenta el alumno Azzo. La primera es esa investigación al más puro estilo de Arthur Conan Doyle, a los Sherlock. Es muy rollo detectives, hay bastante influencia literaria de este autor, se nota en el estilo, y me atrevería a decir que eso de Guillermo de Baskerville no es al azar, sino como homenaje a ese trabajo de Conan Doyle, el sabueso de los Baskerville. Y la otra trama es que, en la abadía se están discutiendo la salida de la orden franciscana y también la de la iglesia, ¿no? ¿Por qué he escogido esta historia que a priori no parece hablar mucho de libros? Pues es que esta abadía cuenta con una biblioteca muy estricta. De hecho, para poder acceder a ella hay que cumplir con unas normas muy rígidas y hay tal misterio a su alrededor que se podría considerar un elemento indispensable en la trama. Y este escenario va a ser fundamental para el desarrollo de la historia. Es que no quiero meterme mucho para no estropear la lectura a quien no conozca el libro. Vale, pues yo no lo he leído. Vale, pero digamos que estos crímenes que están investigando el fraile y su pupilo, pues tienen relación con un libro muy especial, que es el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Y hasta aquí puedo leer, porque si no, voy a acabar destripando la historia. Pero sí, este es uno de esos libros con la literatura como un personaje más de la trama, así que ya saben, El nombre de la rosa de Umberto Eco, libro mítico donde los haya. Sí, este libro es uno de mis grandes pendientes de prácticamente toda la vida, ¿no? Que siempre he querido leerlo, nunca he encontrado el momento. Me acuerdo que la película nos la pusieron en la ESO. Sí, eso era muy habitual. Y bueno, al final el profesor se enfadó y la quitó porque, ya sabes tú, adolescentes con las hormonas revolucionadas, ya era imposible estar callado. Y me acuerdo que el profesor la quitó y dijo, ¿no queréis película? Pues venga, damos clase normal. Y yo me quedé con la de y digo, pero bueno, ni vi la película. Eso te iba a decir, no sé nada. Solo sé, pinceladas de un poco lo que has explicado tú, pero ya está. Bueno, pues nada, ya lo leeremos entonces, ¿no? Igual hacemos un especial un día. Venga, así seguro que lo leo. ¿Te das cuenta? Para algo tiene que servir tener un podcast de esto. Para ir eliminando temas de la lista, ¿no? Sí. Así seguro que acabo leyéndolo. Pues bueno, yo el último libro del que voy a hablar es uno de los libros más especiales que he leído, uno de mis libros favoritos. Y es que en todas mis novelas hay multitud de referencias a este libro, pero es que sobre todo en mi novela Como un cielo sin estrellas, en este libro llegué a poner más de 50 huevos de Pascua de este libro, que no es otro que La historia interminable de Michael Ende. El libro fue escrito en 1979, es un escritor de literatura fantástica y literatura juvenil, ¿no? Y tiene excelentes obras pues como Lucas el maquinista, Jim Button y Momo. Momo también me encanta el libro este, ¿no? Es una magnífica obra que seguro que hablaremos en otro momento del libro este, ¿no? Pero bueno, me centro. La historia interminable. Bueno, este libro ha vendido millones de copias, se ha traducido a 36 idiomas diferentes, a más de 36 idiomas diferentes, y la historia se ha llevado al cine en diversas ocasiones. Esta novela ha sido clasificada, pues eso, como un clásico en literatura juvenil, por así decirlo, pero su autor, a la hora de concebirlo y de escribirlo, pues tuvo una idea mucho más pragmática, y es que él digamos que nos quería mostrar que para llegar a cumplir un objetivo, lo más eficiente es tomar el camino opuesto
Y es en este viaje cuando nos damos cuenta del equilibrio que tenemos que lograr para alcanzar la meta deseada. Sé que esto parece a priori bastante contradictorio y tampoco me voy a poner en plan filosófico, ¿no? A estas alturas del año, ¿no? Pero bueno, en el libro tenemos a Bastián, ¿no? Que es el protagonista, ¿no? Que para descubrirse a sí mismo, primero digamos que debe abandonar el mundo real y penetrar en el país de lo fantástico. Este sería un poco el argumento y el tema de la novela principal. Por supuesto, se le pueden encontrar muchas más interpretaciones, ¿no? Porque esto siempre ocurre pues, con los libros de fantasía, ¿no? Que la simbología a veces llega a ser tan abstracta, ¿no? Pues que depende de quién lo lea, ¿no? Y la cultura que tenga esa persona, ¿no? Pues puede llegar a una conclusión totalmente diferente. Pero vamos, en líneas generales, para los que no conozcan este libro, pues me estoy enrollando muchísimo porque es que me estoy emocionando. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Es que me doy cuenta que me estoy acelerando. Bueno, tenemos a Bastián Baltasar Bux, huérfano de madre, sin amigos, en el cual le hacen bullying y su único refugio son los libros. Además es quien lee la novela que narra la historia de fantasía y para quien la historia leída se vuelve cada vez más real. Y el protagonista de esta historia de fantasía es un joven guerrero llamado Atreyu, a quien la emperatriz infantil, soberana de fantasía, ¿no? Pues le pide iniciar una búsqueda para hallar la cura a una enfermedad que padece y la está matando lentamente. Y bueno, podría tirarme horas y horas hablando de este libro, porque me lo he leído muchas veces, pero me gustaría finalizar hablando de la nada, que en cierta forma es un personaje que destruye a otra especie de personaje, por así decirlo, que se llama fantasía, y esto ocurre porque los humanos han dejado de imaginar, han dejado de crear, han dejado de soñar, así que nigromantes ya saben, si no quieren ser devorados por la nada, nunca dejen de soñar, ni de leer muchos libros, y si no saben qué libros leer, no se preocupen, que para eso estamos mi compañera Sara y yo, ¿verdad? Para darles ideas, sí, nosotros vamos compartiendo todas nuestras listas, la lista de pendientes nuestra también, para pues ir aumentando la de ustedes, porque así exacto. Tú este libro lo has leído, ¿verdad? No, fíjate, no, La historia interminable no la he leído, pero sí que te iba a decir que es muy curioso lo que ha causado Michael Ende en las generaciones que le han leído desde la infancia, porque yo uno de los recuerdos que tengo de los primeros libros que yo leí en mi niñez es uno de Michael Ende y es El secreto de Elena. El secreto de Elena. Y una cosa que marca un poco la literatura de Ende es la reflexión y los valores que un poco inculca, ¿no? a los niños que le leen. Y creo que, bueno, sucede algo parecido con Momo también. Sí. Pero sí, bueno, Ende es un referente, ¿no? Dentro de la literatura juvenil e infantil, ¿no? Pues nada, otro libro que analizaremos en un futuro para que Sarai tenga que leer. The Neverending Story, creo que lo único que he hecho ha sido cantar la banda sonora original, eso sí, pero no, la verdad es que he visto la película también, en la infancia pues era muy común eso. Sí, la película yo me acuerdo cuando era pequeñito, o sea, bueno, me acuerdo cuando normalmente la echaban creo que en Navidad. Y cuando salía, bueno, pues digamos, el spot este, ¿no? En la tele de, Navidad, la película. Me acuerdo cuando salía el Fuyu, el dragón. O sea, digo, es que yo quiero un dragón como Fuyu. O sea, lo quiero. Sí. Bueno, pues sí, a ver, tengo que descubrir todavía en mayor profundidad Ende y sobre todo con los ojos de adulta, ¿no? Porque exacto. No es lo mismo. Yo me leí la novela, creo que la última vez me la leí era... pues no sé si 4 o 5 años, y también tuve una visión totalmente diferente, porque era un libro que me leía mucho cuando era pequeñito, me lo leía cada año, porque tampoco tenía muchos libros, y me leía siempre los mismos. Y ahora cuando me lo leí la última vez, no sé, era como leer un libro totalmente diferente, o sea, me sorprendió mucho en ese sentido. Pues apuntado también, queda. Venga, aumentemos lista. Y no podíamos terminar este especial de libros sobre libros sin mencionar una novela espectacular. Fahrenheit 451 del genial Ray Bradbury, distopía que marcó un antes y un después en la literatura, con los libros como absolutos protagonistas, ¿no? Para ponernos en situación, siglo 24, los bomberos ya no apagan fuegos, sino que los provocan para eliminar objetos prohibidos. Y los objetos prohibidos en este caso son los libros. Si alguien esconde algunos y se descubre que un individuo está leyendo a escondidas o si comparte ejemplares de forma clandestina, todo esto es denunciable y castigado por la ley.
Como ya se imaginarán a estas alturas, la novela se llama así porque el papel arde a 451 grados de Fahrenheit. En caso, bueno, me parece que en grados centígrados serían unos 232,8. No estoy segura de esto, ¿vale? Bradbury nos muestra esta triste realidad social a través de Guy Montag, un bombero precisamente, que nunca se ha cuestionado por qué su función es quemar libros. Bueno, en realidad nunca se ha cuestionado nada. Eso es lo común en esta sociedad sin literatura, ¿no? La gente no piensa porque pensar está mal visto. Toda actividad que vinculamos a nuestra naturaleza humana racional, como compartir una conversación, dedicar un rato del día a la vida contemplativa, sacar conclusiones propias, hacer debate sobre algún tema, todo eso ha desaparecido. El mundo ahora se reduce a ver la televisión y a realizar actividades que ayuden a eliminar tensiones, a seguir con la mente en blanco. Y Montag vive en ese sistema bien, él está feliz, no le importa nada demasiado, hasta que un día conoce a Clarice, una muchacha que empieza a hacerle muchas preguntas. Él la encuentra extraña, la cree loca de remate, pero a raíz de esta charla empieza a plantearse ciertas cuestiones y acaba poniendo en duda todo, asunto peligroso que va a terminar convirtiéndolo en fugitivo. La visión de futuro que dibuja Bradbury aquí es deprimente al 100%. Hay señalamientos muy directos a los efectos de cosas que a veces flotan a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. No siempre prestamos atención a los conatos de censura y los efectos que pueden causar, a procesos que nos están llevando claramente a la involución, al conformismo en lugar de aspirar al crecimiento personal, al deterioro de las relaciones humanas, porque cada vez se gestan más vínculos irreales, ¿no? Y otorgamos mayor espacio al mundo artificial. Se ve que invertir nuestro tiempo en las relaciones de verdad requiere un esfuerzo incómodo que no siempre estamos dispuestos a realizar. Antes lo comentabas tú, ¿no, Navi? Y siento que, por desgracia, Ray Bradbury era un gran visionario, ¿no? Porque no hay más que echar un vistazo alrededor para darnos cuenta de que el tipo dio bastante en el clavo a la hora de describir ese futuro ácido que está ahí, ¿no? Está ahí, es candente ya, ¿no? Para el que no está ciego es muy fácil de percibir, pero contra el que es muy complicado luchar también. Bueno, por descontado, esta es una novela de 10, la narrativa es increíble y por lo que sé, Bradbury estaba muy orgulloso del resultado, no es para menos. He llegado a leer que pidió que en su epitafio pusiera: aquí yace Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451. Oh. Y creo que con eso lo decimos todo. Yo creo que tú tienes pendiente esta novela, ¿verdad, Navi? Sí, este otro libro de mi gran pendiente. Este sí que me da mucha vergüenza porque muchas veces cuando hablo de libros de ciencia ficción con amigos lectores y me dicen, bueno, ¿has leído Fahrenheit? ¿No? Y digo, no. Me dice, perdona, me dice, si este es uno de los principales libros de ciencia ficción que le digo... No. Es un libro muy particular, ¿eh? Yo lo leí en la adolescencia, me lo marcaron con 14 años y claro, tú con 14 años, a ver, a mí me sacabas del terror y claro, a mí con 14 años pues no me entró. Fue un libro de estos que lo aparqué y me pasó lo mismo que comentaba con el viejo que leía novelas de amor, que fui a casa de mis padres un año y vi ese libro ahí y dije, venga, me lo voy a llevar. Y fue muy acertado llevármelo porque redescubrí a Bradbury y eso me hizo tener una relación muy distinta con su literatura, ¿no? Es maravilloso. Quizá no es una novela para todo el mundo, también tengo que decirlo, porque el estilo del autor es a ratos algo caótico y si no estás muy, muy centrado puedes perderte. Pero sabiendo ya de entrada lo que pretendía con esta novela, es muy fácil seguir el hilo y además, ya te digo, me parece de tener un ingenio extraordinario, ¿no? Algo parecido pasa también con la novela de George Orwell de 1964, sí, que a mí me parece una maravilla y la he recomendado muchas veces y hay gente que la ha leído y me ha dicho, esto no me ha gustado. Ya. Digo, ¿cómo no te puede gustar? Pero bueno, para gustos colores. Yo creo que tiene que ver también en la capacidad que tengamos para ver a nuestro alrededor, ¿sabes? Porque cuando una novela de este tipo, que es como decía antes, nos dibuja un futuro muy ácido y es algo que no queremos aceptar. Quizás sea por eso, ¿no? Que este tipo de novelas a algunas personas no nos entusiasman por eso, porque queremos negar eso que está diciendo el autor. No queremos aceptarlo y creo que es más fácil decir que la novela no te gusta o que te pareció densa, además, pero la realidad es que eso está ahí, ¿no? Y no hay más que echar un vistazo alrededor, como decía antes, para darte cuenta de que Bradbury no iba muy desencaminado. Cada vez la lectura, por ejemplo, y no digo que sea que sea la única actividad cultural que hay al alcance de los humanos, no, ni mucho menos, pero es cierto que la lectura hace que tengas
te amplía los horizontes, ¿no? Hace que tengas unas reflexiones propias ante cualquier tema, ya ni siquiera como libro, sino de otras características sociales, políticos, de muchas clases. Cuando tú lees, aprendes a identificar cosas, a sacar tus propias conclusiones y, bueno, a pensar, a manejar, ¿no? A que tu cerebro siga activo, ¿no? Sí, todo eso se está perdiendo. Vivir otros mundos y vivir aventuras que serían imposible vivirlas, ya sea por cuestiones materiales o por cuestiones, bueno, un planeta con zombies, por ejemplo, para irme ¿Quién querría vivir en un mundo de zombies? Pero oye, imaginarlo me parece muy interesante, ¿no? No, sí. Bueno, desde luego aquí, Nigromante, como ya saben nuestros oyentes, aquí apostamos siempre pues, por la lectura y lo seguiremos haciendo también dentro de 2 semanas. No sé si quieres comentar algo más de este maravilloso libro. No, simplemente que, por supuesto, te lo recomiendo. No, sí. lo voy a subir varios escalafones más. Te va a gustar, yo creo, ¿eh? Es que estoy convencido que me va a gustar, es que se lo sé. El problema, a ver cuándo. O no, a lo mejor lo lees y me dices, oye, Saray, pues qué decepción, no me lo esperaba así, o. Ya me lo contarás, a ver qué te parece. Eso también me pica la curiosidad por saberlo. Vale. Pues bueno, Nigromantes, llegamos al final. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden escuchar en diferentes plataformas: YouTube, Spotify, Google Podcast, iVoox. Regálennos un like. Si no están suscritos a nuestro canal, pues por favor háganlo, recomiéndenlo a sus amigos. Tenemos también una cuenta de Instagram, Nigromantes Literarios, y también un grupo de Facebook, Nigromantes Literarios. Y bueno, pues en 2 semanas volveremos a estar aquí, un domingo más. ¿Y de qué hablaremos entonces, Saray? Tenemos una entrevista, y no queremos desvelar el nombre de la entrevistada, pero sí podemos adelantar que es una escritora estupenda, así que muy bien. No se lo pueden perder. Vamos a pasar muy probablemente un rato estupendo con esta invitada. Y hasta entonces, queridos nigromantes, ya como saben. decimos siempre. Venga, Navi, te voy a dejar que lo digas tú primero. Lean mucho. Y sean felices. Bien. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!